Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, encontramos dos posturas: los nacionalistas a escala oriental y el europeísmo en los grupos de resistencia y en la Unión Franco-Británica. La ideología nacionalista y el sistema de los estados nacionales fueron rechazados desde la resistencia. Henry Frenay escribió en Combat, el periódico de la resistencia, que no había espacio para aquellos que apoyasen el programa de Maurras. El socialismo era el partido más cercano a la idea de unidad europea, así lo demuestran las palabras de Léon Blum plasmadas en Le Populaire en 1939. Los militantes de la resistencia no consiguieron concretar sus aspiraciones en una organización política duradera, lo que supuso la derrota del federalismo y la vuelta a los viejos políticos, partidos y al viejo nacionalismo. En junio de 1940, Churchill propuso al gobierno francés de Paul Reynaud una unión basada en los estudios económicos de Toynbee y algunas propuestas de Monnet, que fue rechazada en Francia y aceptada en Inglaterra. En 1946, Churchill formuló una propuesta con la idea de crear un Parlamento Europeo, donde se proponía la existencia de un Consejo Europeo para la creación de los Estados Unidos de Europa. Los acontecimientos que sucedieron durante 1947 facilitaron este proceso. El primer acontecimiento fue la decadencia de Gran Bretaña como potencia mundial, debido a su incapacidad de mantener sus obligaciones en el Próximo Oriente. Y Reino Unido fue sustituido por los Estados Unidos como primera potencia mundial. En agosto de 1947 surgieron dos nuevos países, Pakistán y la Unión India. Todo este panorama abrió la esperanza de una Unión Federal Europea alrededor del eje París-Londres, que se concretó en la firma del 5 de marzo de 1947 en Dunkerque de un tratado de alianza y amistad con Francia. La alianza franco-británica fue ampliada con la adhesión de los tres países miembros del Benelux, naciendo así la Europa de las Cinco y la creación de la primera concentración política del continente, la Unión Occidental, creada a través del Tratado de Bruselas del 17 de marzo de 1948, arrinconada un año después por la OTAN y por el Consejo de Europa. En 1954 fue rescatada como Unión Europea Occidental tras el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa. Los segundos acontecimientos por destacar se encuentran en el origen sobre el que se constituyó el Plan Marshall. Debido a la situación en la que se encontraban los países europeos, la ONU destinó grandes cantidades de dinero a los países que se encontraban en una situación más crítica. Estados Unidos también ofreció préstamos, pero esto no fue suficiente, ya que la mayoría de los países estaban en bancarrota. Por ello, el general Marshall decidió intervenir mediante un discurso, que fue el origen del plan que llevaría su nombre. Como condición para beneficiarse de la ayuda norteamericana, el Plan Marshall imponía que era necesario establecer un plan conjunto de cooperación entre las naciones. Como consecuencia, la delegación soviética abandonó la conferencia, acusando a los americanos de imperialismo económico, y tanto las consultas como las discusiones se desarrollaron durante el verano de 1947. En abril, se creó la Organización Europea para la Cooperación Económica, para repartir entre los estados firmantes las ayudas del Plan Marshall. Entre 1946 y 1948 se tomaron las decisiones fundamentales. Alemania estaba desolada y se decidió ayudarla para que toda Europa pudiera recuperarse completamente, al mismo tiempo que se evitaba el renacimiento de su nacionalismo. Por ello, la única solución era su integración europea. La aceptación del Plan Marshall acentuó la ruptura entre Occidente y el Este, el telón de acero en la frase célebre de Churchill. Así, desde el punto de vista político y económico, se perfilaban dos Europas. El comercio exterior de los países del Este se realizó en el interior del mismo bloque comunista y en 1949 se creó el Consejo para la Ayuda Económica Mutua, el Comecon. Esto fue el detonante para Occidente, ya que si el Este se unía, ellos también debían hacerlo. La Guerra Fría liberaba así a Europa del veto soviético. Era el momento de la coalición. Como consecuencia, en Francia e Italia se produjeron la expulsión de los comunistas del gobierno, provocando huelgas en Francia y el bloqueo de Berlín. En diciembre de 1946 se formó la Unión Europea de Federalistas, que se proyectaba como fuerza pacificadora entre las dos superpotencias. A pesar de esto, había tendencias muy distintas entre los italianos y los franceses. A finales de 1947 se creó en París un comité de coordinación de los movimientos por la unidad de Europa, absorbido en 1953 por el movimiento europeo. Bajo la presidencia de Churchill, en mayo de 1948 se celebró el Congreso Europeo de La Haya, produciéndose la fundación del movimiento mencionado anteriormente. El Congreso tuvo una gran participación, desarrollándose un intenso debate entre federalistas y unionistas, con la victoria final de los primeros. Los trabajos del Congreso tuvieron lugar en tres comisiones: la política, la económica y la cultural, siendo la primera la más importante, que se centró en construir una asamblea consultiva europea
donde todos los países europeos pudieran resolver sus problemas comunes, denominado el Consejo de Europa. El 8 de octubre de 1948, el movimiento europeo presentó un memorándum que serviría de bases para los futuros debates. Finalmente, se acordó reunir una comisión bajo la presidencia de Herriot en París, que intentará combinar una asamblea con un consejo de ministros, siendo una solución salomónica para las distintas percepciones de Francia e Inglaterra. En mayo de 1949 se creó el Consejo de Europa, formado por 10 países: Bélgica, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda y Suecia, con el fin de diversos objetivos, aunque en la práctica el sistema se hundió desde el principio. Finalmente, en 1950 se produjo la devaluación total de todas las monedas europeas, a excepción del franco suizo. Este hecho señalaba la solidaridad entre las economías europeas, así como la falta de una institución y voluntad política para crearla.